se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un enorme y gran saludo. El día de hoy quiero compartir con ustedes este dato muy importante. Esta información tiene que ver mucho con lo que se dio a conocer en el año 2019 bajo el tema o bajo el programa de La Sexta, equipo de investigación. Esta información que había dado La Sexta dio datos muy reveladores en relación al corporativo de la Watchtower. Si bien ese documental que presentó La Sexta hablaba acerca de todo aquello en lo que se dedica el corporativo de la Watchtower, incluyendo el tema del trato hacia sus propios adeptos. Sin embargo, aquí el tema resulta ser mucho más revelador. Existe un abogado dentro de España, el licenciado Francisco Bonatti Bonet. Él tiene un bufete jurídico, un bufete de abogados que se dedica al tema de la investigación de empresas que blanquean capitales. Y entre ellos resultó el corporativo de la Watchtower. Esta información no se puede presentar como tal. Voy a buscar la liga para dejarla en la caja de descripciones, pero como tal no se puede reproducir por temas de derechos de autor. Ya en alguna ocasión intenté reproducirlo y sin embargo la misma plataforma de YouTube me lo impidió. Sin embargo, aquí el tema es muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos hablando del hecho de que el corporativo ha incurrido en un tema de, válgase la expresión, de violación de sus propios principios, ya que de manera oculta o de forma oculta ha hecho acciones en el tema del dinero. Es decir, ha utilizado el dinero de las congregaciones o de las contribuciones que aportan las mismas congregaciones a nivel internacional, de las congregaciones de los Testigos de Jehová, para usos tales como cubrir deudas o cubrir multas, más bien dicho, impuestas por las cortes cuando se ha determinado por parte de la corte, dando fallos a favor de las víctimas, cuando éstas han declarado el tema de haber sido abusadas o durante su niñez. De tal manera que los Testigos de Jehová, o el corporativo más precisamente, ha tenido que pagar enormes multas millonarias. Y esto no lo saben del todo los mismos adeptos. Pero es más, cuando se les comenta sobre este tema, muy poco interés tienen estos mismos de investigar más a fondo sobre el tema. Todo esto bajo el control de que cualquier información que esté en contra del corporativo de la Watchtower es un tema de apostasía. Pero bien, esto ya lo sabemos porque es un tema trillado. Pero por otro lado, cuando hablamos acerca de esta forma que tiene el corporativo de poder invertir billete, lana, dólares en acciones direccionado a empresas que se dedican a la manufactura de armamento para la milicia, mucho menos lo van a creer. Y por consiguiente, muy pocas personas son las que se han atrevido a investigar con resultados muy positivos para ellos mismos, ya que esto les ha dado la oportunidad de tomar una decisión, como cuál, la de despegarse de esta secta coercitiva, la de los Testigos de Jehová. ¿Cuál es el interés, por un lado, del corporativo en relación al dinero que tanto pide? Esos denominados déficit que siempre en las grandes asambleas existen, cosa que tanto usted, si hoy ya no forma parte de esta secta coercitiva, ahora recordará de que nunca era suficiente dinero cuando dábamos o hacíamos donaciones o contribuciones en las mismas cajas para tal efecto. Sin embargo, ahora podemos entender cuál era el tejimaneje. Siempre hacerle creer al adepto de que no había suficiente dinero. Pero el corporativo tiene suficiente dinero de tal manera que lo utiliza para otros fines, ¿cómo llamarlo? No cristianos o no humanitarios, e incluso para su misma iglesia, para sus mismos adeptos. Porque sabemos muy bien que para el corporativo no existe en ningún momento un apoyo para darle una ayuda económica, un sustento incluso de productos básicos para sus propios adeptos a nivel internacional. Es más, jamás un adepto recibirá un cheque
por una ayuda humanitaria por parte del corporativo de la Watchtower, mucho menos de las congregaciones, a menos que un hermanito apoye a la persona necesitada, a su propio hermano espiritual. Pero del corporativo mismo nunca saldrá ni un solo centavo. Ahora bien, vamos a ir viendo esta información que si bien resulta muy interesante. Así es que vamos escuchándola poco a poco e ir analizando el tema. Cada misil lanzado contra civiles en la franja de Gaza por parte de Israel provoca dolor en los palestinos. Y por otro lado, miles de millones de dólares en ganancias caen en manos de los grandes consorcios armamentistas. Exacto, y es aquí cuando entra en función el tema del corporativo de la Watchtower. Ha apostado el corporativo de la Watchi en comprar acciones precisamente en empresas que se dedican a la manufactura de armamento para la milicia. De esto, de hecho, había mencionado en un principio el tema de La Sexta y de la entrevista que otorgó el licenciado Francisco Bonatti Bonet con respecto a empresas que se dedican al blanqueamiento de capital, y entre ellos resultó Watchtower. Esta parte no la puedo reproducir como tal. Entonces, entre las empresas que la Watchtower ha apostado en la compra de acciones se encuentran Northrop Grumman, Boeing y Lockheed Martin. Estas tres empresas resulta que aparecen dentro de la lista de lo que se mencionará a continuación, de lo que ustedes mismos escucharán en estos momentos. Y es que Israel es un país que se beneficia de la guerra. Su industria de defensa es una exportadora de armas y tecnología militar de peso a nivel global, con ganancias de más de 12.000 millones de dólares solo en el año 2022. Los datos más conservadores indican que esta representa el 3% del Producto Interno Bruto del país. Recordemos que en el siglo pasado, y siendo más específicos en el año 1911, el originador, el fundador de la secta coercitiva Testigos de Jehová, en aquel tiempo conocidos como Estudiantes Internacionales de la Biblia, recordando que para el 26 de julio de 1931, Joseph Rutherford, quien sería el tercer presidente del corporativo de la Watchtower, dio pauta, más bien dicho, a cambiar el nombre de Estudiantes Internacionales de la Biblia a Testigos de Jehová. De tal manera que hubo una disrupción en esas creencias o en esa religión. Sin embargo, de nueva cuenta, Charles Russell, en 1911, pudo otorgar no tan solo una convención dedicada a los judíos, ya que consideraba que ningún judío debería de ser convertido al cristianismo, ya que la salvación sería directamente para ellos. Charles Russell creía en el sionismo, esta expresión o esta idealización de que los judíos que vivían bajo la diáspora desde el año 70 de la era cristiana se habían esparcido por todo el globo terráqueo para poder hacer su propia vida. Sin embargo, desde el siglo antepasado, finales del siglo XIX, Theodor Herzl había declarado de que no había un pueblo sin nación, de tal manera que este sentimiento es lo que motivó al sionismo, junto con los ideales también del barón Rothschild. Y ellos dieron pauta precisamente para que para 1948 la ONU, después de aquel holocausto, de aquel terror que vivieron muchos judíos bajo la Alemania nazi, regresaran de nueva cuenta al territorio que se le asignaría. Un territorio que hasta para ese siglo, el siglo XX, ya estaba siendo ocupado por países islámicos. Todo esto generó una confrontación al sentimiento nacional islámico, ya que ellos habían ocupado el territorio de lo que hoy se conoce como Palestina desde el siglo VIII de esta era cristiana, después de que el Imperio Romano se había disuelto. Ahora bien, a partir de 1948, Israel recibe un territorio, creándose de esta manera un Estado nacional independiente, un Estado político. Podía tomar decisiones como un país totalmente independiente. Sin embargo, esto no quedó ahí. A medida que pasó el tiempo, Israel ha asumido
una mayor ocupación del territorio de lo que ellos consideran de que era su territorio original, según las páginas de la Biblia, el libro religioso para el judaísmo, especialmente en lo que se refiere a la Torá. Pero esto ha traído como una consecuencia de que muchas vidas se hayan perdido a través de la historia del siglo XX hasta la fecha. Sin embargo, sigamos escuchando esta información que está interesante. Mientras la escalada de violencia se agudiza en perjuicio de los palestinos desde mediados de octubre, la guerra se ha convertido en un lucrativo negocio para las compañías armamentísticas que participan en la destrucción de la Franja de Gaza. Según un reciente informe, las acciones de las principales empresas de armamento han experimentado un notable aumento, como Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics, entre otras. Ahora podemos entender cuál es el interés del corporativo de la Watchtower de mantener acciones dentro de estas empresas dedicadas a la manufactura armamentista. Por eso, mañana mismo enviaré una solicitud de fondos de emergencia al Congreso para financiar las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos, para apoyar a nuestros aliados críticos, incluidos Israel y Ucrania. Es la inversión más inteligente que pagará los dividendos de la seguridad estadounidense por generaciones. Pues me parece interesante la declaración que hace el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ya que él había comentado acerca del apoyo que le daría a Israel y a Ucrania en este tema de conflictos que se están llevando actualmente a la fecha. Pero que de seguro el corporativo de la Watchtower estaría muy al pendiente y muy interesado en seguir dando inversión a este tema. Ahora me parece interesante el tema de la doble moral del corporativo de la Watchtower. ¿Cuál es? El que ha enseñado a su expresión religiosa Testigos de Jehová, específicamente a sus adeptos, a predicar acerca del fin del sistema de cosas y por otro lado esté apoyando económicamente, pero más que económicamente, esté invirtiendo en empresas que se dedican a la fabricación de armamento. Así es que, si usted es testigo de Jehová, le va a parecer interesante este tema. Pero por otro lado, alguien dirá, algún testigo de Jehová quien escuche esta aportación, es posible que Jimmy esté mintiendo. La realidad es que no. Creo que el licenciado Francisco Bonatti Bonet no expondría su ética en hablar dentro de una entrevista para la Sexta Equipo de Investigación este tema muy delicado. ¿Cuánto dinero tienen los testigos de Jehová en la sede mundial, en la Watchtower? Watchtower es una sociedad norteamericana que gestiona un patrimonio importante. Tenemos información de la Fundación Henrietta Riley, que es una fundación creada por testigos de Jehová, y esa fundación, que tiene un valor declarado en el 2015 de unos 3,5 millones de dólares, tiene una cartera de valores. ¿En qué empresas invierten? Por ejemplo, tendríamos Philip Morris, que es una compañía tabacalera, cuando ellos realmente tienen la prohibición de consumo de alcohol y sus derivados, y también tendríamos el sector armamentístico, que contradice un poco sus valores en contra de la guerra y pacifistas, y ahí, por ejemplo, pues tenemos Boeing, tenemos General Dynamics, tenemos Lockheed, es decir, compañías importantes del sector armamentístico. Luego también llama poderosamente la atención que hay inversiones en el sector que llamaríamos de ocio no basado en sus creencias. Ellos de alguna manera limitan a sus feligreses ver cualquier tipo de actividad de ocio cultural que no tenga un fundamento en sus creencias religiosas. Sin embargo, pues ellos invierten en Netflix, en CBS, en Warner Time, en Lionsgate, compañías, todas ellas basadas en el cine, los audiovisuales. Y luego, por último, tendríamos una cartera que tiene una cartera amplia en el sector farmacéutico, de los laboratorios, inversiones que algunas de ellas acaban en el sector, pues, derivados de sangre, manipulación de sangre, sueros, laboratorios, transfusiones, que bueno, también entra un poco en contradicción con una creencia de ellos que está muy extendida y es muy conocida, que es la prohibición de realizar transfusiones de sangre. Por tanto, podemos decir que, si bien no es nada ilegal, ni es nada reprochable, obviamente es contradictorio con sus propias creencias y no te deja de sorprender dentro de la cartera encontrar esos valores. Sin embargo, el activismo lo que hacemos es hacer eco sobre este tipo de temas para que más personas que se encuentran dentro de las marañas que tiene la expresión religiosa del corporativo de la Watchtower, es decir, los testigos de Jehová, puedan quedar informados y tomar una decisión sabia.
pero pudiéramos seguir hablando más al respecto. Mi pregunta ahora es, ¿qué piensa usted al respecto? Déjenme sus comentarios, amigos, por favor. Les invito también a que me regalen un like si consideran de que esta información es de valor y también invitarlos a suscribirse a mi canal para que siga creciendo esta comunidad y nos veremos en una ocasión futura. Hasta la vista. No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.